En la madrugada del 19 de enero de 1945, cuando la nieve cubría los caminos de Silesia y el frente oriental se desmoronaba, Elsa Weiss, una prisionera de 23 años de edad del campo de Auschwitz, fue obligada a formarse junto a otros 5.000 cautivos. Los guardianes de las SS golpeaban con culatas a quienes se movían demasiado lento, mientras el aliento se congelaba en el aire y el sonido distante de la artillería soviética marcaba las horas como un reloj de muerte. Franz Müller, un teniente de 32 años, observaba por su binocular la interminable fila de prisioneros mientras anotaba en su libreta los nombres de quienes no sobrevivirían el primer día. La columna de seres humanos esqueléticos se extendió por la carretera como la procesión más sombría jamás documentada en la historia de Europa. Siluetas tambaleantes dejando un rastro de sangre sobre la nieve inmaculada. Huellas que nadie fotografiaría pero que nunca serían olvidadas. Esta es la historia de cómo los últimos días del Tercer Reich revelaron la crueldad más calculada de toda la guerra. Suscríbete ahora para descubrir qué documentos secretos finalmente expusieron lo que realmente ocurrió cuando los nazis marcharon a sus víctimas hacia la muerte. La nieve caía en gruesos copos sobre los barracones de Auschwitz cuando los altavoces comenzaron a transmitir las órdenes de evacuación. Era la tercera semana de enero de 1945 y el Ejército Rojo avanzaba implacablemente desde el este. Los prisioneros, quienes habían soñado durante años con la liberación, ahora enfrentaban un nuevo terror. Los nazis no permitirían que los soviéticos encontraran testigos vivos de sus crímenes. Elsa Weiss se encontraba acurrucada bajo una delgada manta junto a otras 7 mujeres en una litera diseñada para 4 personas como máximo. Su cuerpo, reducido a apenas 40 kilogramos de piel estirada sobre huesos prominentes, temblaba incontrolablemente. No por el frío, aunque la temperatura exterior había descendido a 20 grados bajo cero, sino por el miedo que se extendía como una infección entre las prisioneras. «Evacuación inmediata», gritaban los guardias mientras golpeaban las paredes de los barracones con porras y culatas de rifle. Todos los prisioneros formados en 5 minutos. Las mujeres intercambiaron miradas de pánico. Evacuar significaba marchar, y marchar con sus cuerpos debilitados significaba morir. Pero quedarse garantizaba una ejecución inmediata. Las SS no dejarían testigos. Elsa había sobrevivido 3 años en el infierno de Auschwitz. Originaria de Praga, había sido deportada en 1942 junto con sus padres y su hermano menor. Ellos fueron enviados directamente a las cámaras de gas, pero Elsa, con 20 años y buena salud en aquel entonces, fue seleccionada para trabajo forzado. Su juventud se había desvanecido en ese lugar donde el tiempo se medía en selecciones, en golpes, en panes mohosos repartidos cada 24 horas. «Muévanse», la voz del guardia la arrancó de sus pensamientos. «Los que no estén formados en 2 minutos serán ejecutados». Las mujeres se apresuraron a ponerse la ropa que tenían, harapos rayados, zapatos disparejos, algunas con trozos de manta envueltos alrededor de los pies en lugar de calzado. No había tiempo para pensar, solo para moverse. En el exterior, la escena era apocalíptica. Miles de prisioneros formaban filas vacilantes bajo la luz de los reflectores. Los guardias corrían de un lado a otro, gritando órdenes, golpeando a cualquiera que pareciera moverse demasiado lento. A lo lejos se escuchaba el rugido de la artillería soviética. Los alemanes estaban nerviosos, y los guardias nerviosos eran más peligrosos que los crueles. Franz Müller observaba desde una torre de vigilancia. Como teniente de las SS, asignado a la administración del campo, había recibido sus órdenes directamente del Reichsführer Heinrich Himmler. No dejar testigos vivos que pudieran testificar sobre lo ocurrido en Auschwitz. Los prisioneros debían ser evacuados hacia el oeste, hacia campos en el interior de Alemania. Aquellos que no pudieran mantener el ritmo de marcha serían ejecutados en el camino. Müller no sentía particular animosidad hacia los prisioneros. Para él eran simplemente números, estadísticas, un problema logístico que resolver. Había estudiado administración en la Universidad de Múnich antes de la guerra. Su mente funcionaba con fría eficiencia. Calculaba cuántos prisioneros morirían por kilómetro recorrido, cuántas balas serían necesarias, cuántos hombres debían asignarse a la retaguardia de la columna para encargarse de los rezagados. «Teniente Müller», el Hauptsturmführer Metz se acercó, su aliento formando nubes en el aire gélido. «Las columnas están formadas, 5.000 en esta sección, listos para partir». «¿Provisiones?», preguntó Müller sin quitar la vista de su cuaderno donde anotaba cifras. «Ninguna para los prisioneros. Nuestros hombres llevan raciones para 3 días. Después requisaremos lo que necesitemos de las aldeas en el camino». Müller asintió. No había necesidad de alimentar a personas destinadas a morir. De hecho, el hambre aceleraría el proceso. Menos balas, menos problemas. «La ruta está marcada», Naimi continuó mientras señalaba un mapa desplegado sobre una mesa improvisada.
70 kilómetros hasta Wodzisław-Śląski. Allí los cargaremos en trenes hacia Mauthausen, Buchenwald o Bergen-Belsen, dependiendo de la disponibilidad. ¿Y si los soviéticos avanzan más rápido de lo previsto? En ese caso, Herr Hauptsturmführer, las órdenes son claras. Ningún prisionero debe ser capturado con vida. Metz esbozó una sonrisa tensa y asintió. Por el Reich. Por el Reich, respondió Müller automáticamente, aunque hacía tiempo que había dejado de creer en la victoria final. Ahora solo importaba escapar, destruir la evidencia y tal vez encontrar un camino hacia Suiza o Argentina cuando todo acabara. Mientras los oficiales ultimaban detalles, Elsa y las otras prisioneras fueron empujadas hacia la columna principal. El frío era tan intenso que respirar dolía. Cada inhalación era como tragar vidrio molido. Sus pulmones, debilitados por años de malnutrición y enfermedad, luchaban por procesar el aire helado. A su lado, Miriam Cohen, una mujer francesa con quien había compartido litera durante el último año, se tambaleaba peligrosamente. A sus 38 años, Miriam parecía tener 60. Su cabello, alguna vez negro y brillante según le había contado, ahora era completamente gris y caía en mechones desiguales sobre su cráneo visible bajo la piel. «No puedo, Elsa», susurró en francés. «No puedo caminar tan lejos». «Debes intentarlo», respondió Elsa aferrándose al brazo de su amiga. «Si te caes, te dispararán». «Un paso a la vez, Miriam. Piensa en París. Volverás a ver el Sena». Mentiras piadosas. Ambas sabían que las posibilidades de sobrevivir eran casi nulas, pero la esperanza, incluso falsa, era lo único que mantenía a los seres humanos en movimiento cuando sus cuerpos habían agotado toda reserva física. Los guardias comenzaron a gritar nuevamente. La marcha iba a comenzar. Era poco después de la medianoche. La temperatura había descendido aún más y el viento cortante soplaba desde las montañas Cárpatos, trayendo consigo una nueva tormenta de nieve. ¡En marcha! Cualquiera que se detenga será ejecutado inmediatamente. La larga columna de prisioneros comenzó a moverse, como una serpiente herida arrastrándose por la nieve. 5.000 almas marchando hacia un destino desconocido, dejando atrás el infierno de Auschwitz solo para encontrar otro peor en los caminos helados de Polonia. Elsa no sentía sus pies después de la primera hora. Caminaba por pura voluntad, arrastrando a Miriam junto a ella. No hablaban para conservar energía. Cada respiro era precioso, cada paso una victoria contra la muerte que acechaba a pocos metros de distancia, en forma de guardias con rifles y perros entrenados para despedazar carne humana. La primera víctima cayó a menos de 2 kilómetros del campo. Un hombre mayor, tal vez de 60 años, simplemente se desplomó sobre la nieve. Un guardia se acercó, apuntó su rifle a la cabeza del hombre y disparó sin ceremonia. El sonido reverberó en el silencio de la noche. Nadie miró atrás. Mirar significaba detenerse, y detenerse significaba morir. Así comenzó la marcha de la muerte desde Auschwitz. La columna avanzaba a un ritmo brutal de 4 kilómetros por hora, imposible para prisioneros desnutridos, enfermos y congelándose. Pero ese era precisamente el punto. No se trataba de evacuar prisioneros. Se trataba de eliminarlos sistemáticamente sin el gasto de balas y sin la evidencia que dejarían las ejecuciones masivas. En la retaguardia, un escuadrón especial de las SS seguía a la columna. Su trabajo, limpiar el camino. Cada cuerpo caído era arrastrado hacia los bosques adyacentes, donde sería enterrado superficialmente o simplemente abandonado a los elementos y animales salvajes. Los documentos internos de las SS, descubiertos años después, llamaban a este escuadrón Verwischungskommando, el comando de borrado. A las 5 de la mañana, la columna había dejado atrás 267 cuerpos. A las 10 de la mañana, la cifra ascendía a 604. Para el anochecer del primer día, 1.123 prisioneros habían muerto de frío, agotamiento o por disparos de los guardias. Franz Müller mantenía un registro meticuloso. Cada hora, los suboficiales le informaban de las bajas. Él anotaba los números en columnas ordenadas, eficiencia alemana, aplicada al arte de la muerte masiva. «Estamos por encima del cronograma», comentó al Hauptsturmführer Metz durante un breve descanso. «Calculé una tasa de mortalidad del 20% para el primer día. Estamos cerca del 23%. Metz asintió con aprobación. Menos bocas que alimentar, menos problemas en el camino. Y menos testigos, añadió Müller en voz baja. La noche del primer día, la columna se detuvo en un bosque cerca de una pequeña aldea llamada Jastrembiesdroy. No hubo refugio para los prisioneros, ni comida, ni agua que no fuera la nieve que algunos conseguían llevar a sus labios cuando los guardias no miraban. Elsa y Miriam se acurrucaron junto a otras prisioneras, formando un círculo humano para conservar el escaso calor corporal que les quedaba. Habían sobrevivido el primer día, pero Miriam apenas podía mantenerse consciente. «Háblame de tu familia»,
«I'm sure», susurró Elsa, mientras frotaba las manos de su amiga, intentando devolver algo de circulación a sus dedos ennegrecidos por la congelación incipiente. «Mi marido, Claude, era violinista», murmuró Miriam, su voz apenas audible sobre el viento. «Tocaba en la Orquesta Sinfónica de París. Teníamos un apartamento pequeño cerca de Montmartre. Podíamos ver la cúpula del Sacré-Cœur desde nuestra ventana. ¿Hijos? ¿Una niña? Sophie. Tenía 7 años cuando nos deportaron. Tenía mi cabello y los ojos de Claude, tan azules que parecían contener el cielo entero. Elsa no preguntó qué había sido de ellos. Sabía la respuesta. Las familias eran separadas inmediatamente al llegar a Auschwitz. Los niños, especialmente los menores de 14 años, eran enviados directamente a las cámaras de gas. «Volverás a París», insistió Elsa, aunque su voz carecía de convicción. «Sabes que no», respondió Miriam con sorprendente claridad. «Pero tú podrías hacerlo. Eres joven, Elsa, más fuerte de lo que crees. No hables así, descansa, mañana será otro día». Otra mentira. Ambas sabían que cada amanecer solo traería más muerte. A unos metros de distancia, bajo un toldo improvisado, Franz Müller revisaba sus notas a la luz de una linterna cubierta parcialmente para no revelar su posición a posibles aviones soviéticos. Junto a él, el Hauptsturmführer Metz estudiaba un mapa con las rutas de escape hacia el oeste. «Los soviéticos han avanzado más rápido de lo que anticipamos», dijo Metz, señalando marcas rojas en el papel. «Si mantienen este ritmo, podrían alcanzarnos antes de llegar a Bodzisław». Müller consideró esta información. «Podríamos aumentar el ritmo de marcha», sugirió. «40% de mortalidad para mañana en lugar del 30% planificado. Oh. ¿Y cómo logramos eso sin agotar a nuestros propios hombres? Tenemos 700 prisioneros en condiciones críticas, según el último recuento. Podríamos realizar una selección ahora mismo. Ahorraríamos tiempo y recursos». Metz lo miró largamente antes de asentir. «Hágalo, pero discretamente. Utilice el barranco a 1 kilómetro al oeste, sin disparos. Demasiado ruido alertaría a los civiles en la aldea». Müller asintió. Cerró su libreta y salió a cumplir las órdenes. Seleccionó a 20 guardias para la tarea. No necesitaba más. Los prisioneros estaban demasiado débiles para resistirse. Pasó entre los grupos de prisioneros acurrucados, señalando a aquellos que parecían más débiles. Los guardias los separaban del grupo principal y los conducían hacia el bosque. Algunos entendían lo que estaba sucediendo e intentaban resistirse débilmente. Otros, demasiado agotados para comprender, simplemente seguían las órdenes por instinto. Cuando llegaron al barranco, los guardias empujaron a los prisioneros hasta el borde. No hubo discursos, ni explicaciones, ni últimas palabras. Solo porras y bayonetas empujando cuerpos esqueléticos hacia la oscuridad. Los gritos fueron breves. El frío y el agotamiento habían entumecido incluso la capacidad de sentir terror. 728 prisioneros murieron esa noche en el barranco. Sus cuerpos quedaron entrelazados en el fondo, formando una masa anónima que la nieve pronto cubriría, borrando toda evidencia. Müller regresó al campamento. Anotó las cifras en su libreta y se dispuso a dormir unas horas antes del amanecer. No soñó nada. El segundo día de marcha comenzó antes del alba. Los prisioneros sobrevivientes, ahora reducidos a menos de 3.600, fueron obligados a formarse nuevamente. Muchos habían muerto durante la noche, congelados mientras dormían. Para ellos, fue la muerte más misericordiosa posible bajo las circunstancias. Elsa despertó con Miriam inmóvil a su lado. Su amiga había fallecido en algún momento de la madrugada, sin un sonido, sin una despedida. Su rostro parecía tranquilo, casi en paz. Elsa no lloró. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse. Cerró suavemente los ojos de Miriam y se unió a la columna que comenzaba a formarse. El itinerario del día llevaría a los prisioneros a través de varias aldeas polacas. Esto presentaba tanto problemas como oportunidades para los guardias de las SS. Por un lado, debían mantener cierta apariencia de orden para no alarmar a la población civil. Por otro, las aldeas ofrecían la oportunidad de requisar comida y suministros. La primera aldea en su camino fue Msana, un pequeño asentamiento de apenas 100 casas. Los habitantes observaron con horror la procesión de espectros humanos que atravesaba su calle principal. Algunos cerraron sus persianas. Otros, más valientes o más compasivos, intentaron arrojar pan o patatas a los prisioneros cuando los guardias no miraban. Una anciana, desafiando las amenazas de los soldados, salió a la calle con un cubo de agua. Un guardia la golpeó con la culata de su rifle, enviándola de vuelta a su portal. El agua se derramó sobre la nieve, formando un charco que rápidamente comenzó a congelarse. Varios prisioneros intentaron lamerlo desesperadamente antes de que se solidificara por completo. Para Elsa, lo más difícil era mantener la concentración. El hambre y el agotamiento nublaban su mente.
Caminaba en un estado cercano al trance, un paso tras otro, sin pensar en nada más que en mantenerse en movimiento. Sabía que si se detenía, moriría. Durante un breve descanso a mediodía, logró sentarse sobre un tronco caído junto al camino. Sus pies, envueltos en trapos improvisados, estaban completamente entumecidos. No se atrevía a mirarlos, temiendo encontrar la negrura característica de la gangrena por congelación. A su lado, un joven de quizás 16 años se desplomó sobre la nieve. Era uno de los pocos niños que habían sobrevivido en Auschwitz, probablemente porque parecía mayor de lo que era o porque poseía alguna habilidad útil para los nazis. «Agua», murmuró el chico en polaco. «Por favor, agua». «Das». Elsa no tenía nada que ofrecerle. Tomó un puñado de nieve limpia y se lo acercó a los labios. El chico lamió débilmente, pero era evidente que estaba muriendo. Sus labios estaban azules, su respiración superficial y errática. «¿Cómo te llamas?», preguntó Elsa, intentando mantenerlo consciente. «Jacob», respondió tras un momento. «Jacob Rosenberg. Yo soy Elsa Weiss, de Praga». «Mi madre era de Praga», dijo Jacob con una débil sonrisa. Siempre hablaba de lo hermosa que era la ciudad en primavera. «Lo es», confirmó Elsa. «Cuando todo esto termine, deberías visitarla. El puente de Carlos al atardecer, las torres de la ciudad vieja». Jacob cerró los ojos. «Cuéntame más», susurró. Elsa continuó describiendo Praga, sus calles empedradas, el reloj astronómico, los cafés donde los intelectuales debatían durante horas. Habló hasta que notó que Jacob ya no respiraba. Se había ido, escapando finalmente del infierno terrenal hacia cualquier paz que pudiera existir más allá. Un guardia se acercó. Elsa se puso de pie inmediatamente, abandonando el cuerpo de Jacob sin una segunda mirada. Otro número para la libreta de Müller. Al atardecer del segundo día, la columna había perdido a otros 1.200 prisioneros. Los guardias ya no se molestaban en contar individualmente. Estimaban por grupos, por metros de camino cubiertos de cadáveres, por el tiempo que tomaba al comando de borrado limpiar una sección determinada. Franz Müller comenzaba a preocuparse, aunque no por razones humanitarias. El ritmo de mortalidad era tan alto que existía el riesgo real de que ningún prisionero llegara a los trenes en Wodzisław. Esto sería interpretado como un fracaso operativo, algo que podría manchar su expediente militar. «Necesitamos reducir la velocidad de marcha», le dijo al Hauptsturmführer Metz mientras caminaban junto a la columna. «A este ritmo entregaremos vagones vacíos». Metz lanzó una mirada fría hacia los prisioneros. «¿Importa realmente? Las órdenes son eliminar testigos. Si mueren en el camino o en los campos del interior de Alemania, el resultado es el mismo. Las órdenes también incluyen mano de obra para las fábricas del Reich. Cada prisionero que muere aquí es un trabajador menos para la industria de guerra». Metz soltó una carcajada amarga. ¿Industria de guerra? A estas alturas, Berlín será un montón de escombros en cuestión de meses, si no semanas. Aún así, Herr Hauptsturmführer, sugiero reducir el ritmo y proporcionar al menos agua durante los descansos. De lo contrario, fracasaremos en nuestra misión de transportar prisioneros utilizables. Finalmente, Metz accedió. Se redujeron las horas de marcha y se permitió a los prisioneros derretir nieve para beber durante los descansos. No era compasión, sino cálculo frío. Necesitaban que al menos algunos prisioneros llegaran con vida a Wodzisław para mantener la apariencia de una evacuación en lugar de una ejecución masiva encubierta. Para Elsa, este ligero cambio representó la diferencia entre la vida y la muerte. Los breves descansos adicionales le permitieron recuperar algo de sensibilidad en sus extremidades. El agua, aunque helada, revitalizó su organismo lo suficiente para seguir avanzando. Durante uno de estos descansos, notó algo inusual. Un guardia joven, apenas un adolescente con un uniforme demasiado grande para su cuerpo delgado, le ofreció discretamente un pedazo de pan cuando nadie más miraba. «Rápido», murmuró el guardia en alemán, antes de que alguien vea. Elsa tomó el pan y lo escondió bajo su chaqueta raída. No agradeció verbalmente. Eso habría sido peligroso para ambos, pero sus ojos comunicaron lo que las palabras no podían. El pan era duro y estaba parcialmente mohoso, pero representaba más alimento del que había recibido en días. Lo dividió en pequeños pedazos que consumió lentamente a lo largo de las horas siguientes, dejando que cada migaja se disolviera en su boca antes de tragar. Ese pequeño acto de humanidad, ese trozo de pan compartido a escondidas, encendió algo dentro de Elsa que creía extinguido. Esperanza. Si un guardia de las SS era capaz de compasión, quizás el mundo no estaba completamente perdido. El tercer día trajo consigo nuevos horrores y desafíos. La columna entró en una región más poblada, con aldeas más grandes y carreteras mejor mantenidas. Esto significaba mayor visibilidad para los civiles polacos.
algo que preocupaba a los oficiales de las SS. En el pueblo de Pschina, los habitantes salieron a las calles pese a las advertencias de los soldados. Algunos arrojaban pan, patatas o frutas secas hacia los prisioneros. Otros simplemente observaban en silencio, con expresiones que oscilaban entre la compasión y el horror. Una mujer polaca, al ver a Elsa tambalearse, corrió hacia ella con una taza de algo caliente. Un guardia levantó su rifle, pero antes de que pudiera disparar, la mujer ya había presionado la taza en manos de Elsa y regresado a la multitud. Era caldo, simple pero caliente. Elsa lo bebió tan rápidamente que se quemó la garganta, pero no le importó. El calor se extendió por su cuerpo como una bendición. Franz Müller observaba estas interacciones con creciente preocupación. Los civiles estaban siendo demasiado atrevidos y sus hombres cada vez menos dispuestos a dispararles. La guerra estaba perdida. Todos lo sabían. Los soldados comenzaban a pensar en su propio futuro, en cómo serían juzgados por sus acciones cuando los aliados finalmente triunfaran. «Tenemos que acelerar», le dijo al Hauptsturmführer Metz. «Demasiados testigos aquí». Metz asintió, y la orden fue transmitida a lo largo de la columna. Los guardias comenzaron a empujar a los prisioneros, obligándolos a moverse más rápidamente. Los que no podían mantener el ritmo eran golpeados, y cuando eso fallaba, ejecutados. Pero algo estaba cambiando entre los prisioneros sobrevivientes. Eran menos de 2000 ahora, pero los que quedaban eran los más fuertes, los más determinados. Habían sobrevivido años en Auschwitz y 3 días de marcha infernal. La proximidad de pueblos y gente normal les daba una fuerza que no sabían que poseían. Algunos comenzaron a cantar en voz baja mientras marchaban, canciones folclóricas judías, himnos religiosos, nanas que recordaban de su infancia. Era una forma de resistencia, la única que podían permitirse. Los guardias gritaban órdenes de silencio, pero la columna era extensa y no podían callarlos a todos. Elsa se unió a una melodía que reconocía vagamente, algo que su abuela solía cantar en yiddish. No recordaba todas las palabras, pero la melodía sola era reconfortante, un vínculo con un pasado que parecía pertenecer a otra vida. A medianoche del tercer día, la columna llegó finalmente a las afueras de Wodzisław-Śląski. Allí, en una estación ferroviaria improvisada, esperaban vagones de carga, los mismos que habían transportado a millones hacia los campos de exterminio, ahora utilizados para alejarlos de la avanzada soviética. De los 5000 prisioneros que habían partido de Auschwitz, solo 1728 llegaron con vida a Wodzisław. Los demás quedaron esparcidos a lo largo del camino, enterrados en fosas poco profundas o abandonados en cunetas y barrancos para ser devorados por animales salvajes y el implacable invierno polaco. Franz Müller supervisó personalmente el embarque de los prisioneros en los vagones, cada uno diseñado para transportar 8 caballos o 40 hombres en condiciones normales. Ahora era cargado con 100 prisioneros esqueléticos, sin comida, sin agua, sin sanitarios. Solo cuerpos apretados contra cuerpos en un espacio herméticamente cerrado. Destino final: Mauthausen para estos 3 vagones, Buchenwald para los siguientes 5, Bergen-Belsen para los 2 últimos, indicó a los operadores ferroviarios. Prioridad máxima, por orden directa del Reichsführer Himmler. Los trenes partirían al amanecer. Durante la espera, los prisioneros permanecieron encerrados en los vagones helados. Para muchos, esta sería su última noche con vida. El hacinamiento extremo, combinado con la hipotermia y el agotamiento, cobró cientos de vidas adicionales antes de que las ruedas comenzaran a moverse. Elsa fue asignada a un vagón con destino a Mauthausen. Estaba tan apretada entre otros cuerpos que no podía sentarse ni moverse. Pero estaba viva. Había sobrevivido la marcha de la muerte. Era uno de los 1728 que habían llegado a los trenes. Mientras el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte, Elsa sintió el vagón sacudirse. El tren estaba partiendo, alejándola de Polonia, llevándola más profundamente hacia el Reich moribundo. No sabía qué le esperaba en Mauthausen, pero había sobrevivido hasta ahora y continuaría sobreviviendo un día más, y luego otro, y otro más después de ese. Franz Müller observó la partida de los trenes desde el andén. Su misión estaba cumplida. Había evacuado Auschwitz, según las órdenes. El hecho de que más de 3000 personas hubieran muerto en el proceso era un detalle administrativo, un número en su libreta meticulosa. Cuando el último vagón desapareció en la distancia, Müller se volvió hacia el Hauptsturmführer Metz. «¿Cuáles son sus órdenes ahora, Herr Hauptsturmführer?» «Usted y sus hombres serán reasignados al frente occidental. Yo me dirijo a Berlín para informar sobre la operación». Müller asintió, sabiendo perfectamente que ninguno de los dos llegaría a su destino. El frente oriental se estaba desmoronando. Los soviéticos avanzaban imparables. En cuestión de días, tal vez horas, las fuerzas rusas llegarían a Wodzisław.
Sin decir una palabra más, ambos oficiales se separaron, cada uno buscando su propia ruta de escape, su propio camino para evitar la justicia que se aproximaba. La marcha desde Auschwitz a Włocławek fue solo una de docenas de evacuaciones similares que tuvieron lugar durante los últimos meses del Tercer Reich. Miles de prisioneros de campos como Gross-Rosen, Stutthof, Dachau y Buchenwald fueron forzados a marchar en condiciones similares o peores. De los aproximadamente 750.000 prisioneros que quedaban en los campos de concentración nazis en enero de 1945, se estima que más de 250.000 murieron durante estas marchas de la muerte. Elsa Weiss sobrevivió tanto a la marcha como a Mauthausen. Fue liberada por tropas americanas el 5 de mayo de 1945. Pesaba 32 kilogramos y sufría tuberculosis, desnutrición severa y congelación de segundo grado en ambos pies. Después de meses recuperándose en un hospital de la Cruz Roja, Elsa regresó a Praga para descubrir que era la única sobreviviente de su familia. Su casa había sido ocupada por otra familia. Sus vecinos fingieron no reconocerla. El mundo había seguido adelante mientras ella luchaba por sobrevivir en el infierno. En 1947, Elsa emigró a Estados Unidos. Se estableció en Nueva York, donde eventualmente se casó con otro sobreviviente. Tuvo 3 hijos y 7 nietos. Nunca habló de su experiencia hasta 1978, cuando accedió a ser entrevistada para un archivo de testimonios de sobrevivientes del Holocausto. Lo que más recuerdo, dijo en esa entrevista, no son los horrores ni los muertos. Lo que recuerdo es aquel guardia joven que me dio pan, la mujer polaca que me ofreció caldo, las canciones que cantamos mientras marchábamos, pequeños momentos de humanidad en medio del infierno más absoluto. Eso es lo que me mantuvo viva. Franz Müller nunca llegó al frente occidental. Desertó del ejército alemán en febrero de 1945, utilizando documentos falsos para establecerse en Austria bajo el nombre de Franz Weber. Trabajó como contable en una fábrica de papel en Linz durante 18 años antes de ser reconocido por un ex prisionero de Auschwitz en 1963. Arrestado y extraditado a Polonia, Müller fue juzgado por crímenes contra la humanidad. Su propia libreta, meticulosamente mantenida durante la Marcha de la Muerte, sirvió como evidencia principal contra él. Fue condenado a cadena perpetua y murió en la prisión de Barchevo en 1982, sin expresar jamás arrepentimiento por sus acciones. La libreta de Müller, junto con documentos similares encontrados después de la guerra, proporcionó a los investigadores detalles precisos sobre la magnitud y naturaleza sistemática de las marchas de la muerte. Estos documentos demostraron que, lejos de ser evacuaciones improvisadas o actos desesperados en las últimas etapas de la guerra, las marchas fueron una extensión deliberada del sistema de exterminio nazi. Las órdenes escritas de Himmler, descubiertas en los archivos de Berlín, confirmaron que el propósito principal no era salvar mano de obra para la industria de guerra alemana, sino eliminar testigos. Los nazis comprendían perfectamente lo que habían hecho y estaban determinados a destruir toda evidencia humana de sus crímenes. Pero no pudieron borrar todas las huellas, no pudieron silenciar todas las voces. Personas como Elsa Weiss sobrevivieron para contar la verdad, para asegurarse de que el mundo recordara no solo las atrocidades, sino también la resistencia, la dignidad y la humanidad que persistieron incluso en las condiciones más inhumanas imaginables. Las marchas de la muerte representan el capítulo final del Holocausto, un último acto de crueldad sistemática por parte de un régimen ya derrotado, pero decidido a completar su proyecto genocida hasta el último momento. Son un recordatorio de que incluso frente a su propia destrucción inminente, el Tercer Reich priorizó el asesinato de inocentes por encima de toda consideración militar o estratégica. 70 años después, historiadores, investigadores y sobrevivientes continúan documentando y analizando estas marchas. Cada testimonio, cada documento descubierto, cada fosa común identificada añade otra pieza al mosaico de la historia, asegurando que las víctimas no sean olvidadas y que las lecciones de este oscuro capítulo permanezcan vivas en la memoria colectiva de la humanidad. Porque recordar es un acto de resistencia. Y en un mundo donde el negacionismo y el antisemitismo continúan existiendo, recordar con precisión y honestidad lo que ocurrió en aquellos caminos helados de Polonia, en enero de 1945, se convierte no solo en un deber histórico, sino en un imperativo moral. Las marchas de la muerte representaron también un momento de extraña intersección entre el mundo del campo de concentración, herméticamente sellado del exterior durante años, y la sociedad civil polaca y alemana. Por primera vez, miles de ciudadanos comunes fueron testigos directos del estado físico de los prisioneros, de la brutalidad de los guardias, del horror que su nación había perpetrado en nombre del Reich.
Esta confrontación con la realidad quebró el mito cuidadosamente construido por la propaganda nazi. En la aldea de Rybnik, a unos 15 kilómetros de Władysław, Hanna Kowalska, una maestra de escuela de 34 años, observó la columna desde la ventana de su cocina. Había oído rumores sobre Auschwitz, susurros intercambiados en la seguridad de hogares cerrados, pero ver a los prisioneros con sus propios ojos fue una experiencia transformadora. Parecían muertos caminando. Escribiría años después en sus memorias. Esqueletos envueltos en piel grisácea, con ojos enormes y hundidos que parecían mirarnos desde otro mundo. Los guardias de las SS caminaban a los lados con perros y rifles, golpeando a cualquiera que se tambaleara. Una mujer cayó frente a mi casa. El guardia la pateó una vez, luego otra. Cuando no se levantó, le disparó en la cabeza como si fuera un animal enfermo. Luego me miró directamente y había algo en sus ojos. No arrepentimiento, no crueldad, sino vacío absoluto, como si hubiera hecho algo tan rutinario como sacudir el polvo de sus botas. Hanna, arriesgando su propia seguridad, organizó a varias mujeres del pueblo para dejar pequeños paquetes de comida en el camino por donde la columna pasaría. No podían hacer mucho. La Polonia ocupada sufría su propia hambruna, pero dejaron patatas cocidas, pedazos de pan negro y ocasionalmente trozos de tocino envueltos en tela. Colocaban estos paquetes bajo montones de nieve poco profundos, con pequeñas ramas marcando su ubicación, esperando que algunos prisioneros los notaran y recogieran. Mientras tanto, en un camino paralelo a unos 3 kilómetros de distancia, otra columna avanzaba desde Auschwitz-Birkenau. Esta estaba compuesta principalmente por mujeres del campo femenino, entre ellas Sarah Goldstein, una matemática húngara de 29 años que había sido deportada desde Budapest en mayo de 1944. Sara había sobrevivido gracias a su conocimiento de alemán y sus habilidades matemáticas, que le valieron un puesto en la oficina administrativa del campo, registrando los bienes confiscados a los nuevos prisioneros. Este trabajo privilegiado le proporcionó acceso ocasional a comida adicional y la protegió del agotamiento extremo de los comandos de trabajo forzado. Durante la marcha, Sara mantenía un recuento mental de las prisioneras que caían. Había comenzado como un ejercicio para mantener su mente ocupada, una forma de resistencia intelectual. Cada mujer que caía recibía un nombre en su mente, incluso si Sara no lo conocía realmente. Les asignaba identidades, historias, futuros que nunca vivirían. Mujer de unos 40 años, cabello castaño, ojos verdes. Habría sido médica en Viena. Tenía un canario llamado Mozart. Le gustaba nadar en el Danubio durante el verano. Anciana, quizás 65, manos de pianista. Abuela de 5 nietos, hacía el mejor strudel de manzana de Cracovia. Joven, apenas 17. Quería estudiar literatura en la Sorbona. Coleccionaba sellos postales de todo el mundo. Era su forma de humanizar lo inhumano, de asegurarse de que estas muertes anónimas recibieran al menos un momento de reconocimiento, aunque fuera en la privacidad de su propia mente. A diferencia de la columna de Elsa, la de Sara estaba supervisada por el Unterscharführer Klaus Werner, un hombre de 43 años conocido por su sadismo incluso dentro de las SS. Werner había sido trasladado a Auschwitz desde el frente oriental, después de que una herida en la pierna izquierda lo dejara con una ligera cojera. Resentido por su reasignación a lo que consideraba un puesto inferior, compensaba su frustración con una brutalidad excesiva hacia los prisioneros. Werner no se contentaba con simplemente disparar a los que no podían mantener el ritmo. Inventaba pequeños juegos crueles para entretenerse durante la marcha. Obligaba a prisioneras agonizantes a cantar canciones alemanas antes de ejecutarlas. Hacía que las mujeres se arrodillaran en la nieve para rezar al Führer antes de golpearlas con su bastón. Cada muerte era para él una oportunidad de entretenimiento perverso. El cuarto día de marcha, Werner divisó a Sara observando atentamente mientras él ejecutaba a una mujer mayor. Algo en su mirada, quizás la falta del terror habitual, quizás un destello de juicio consciente, llamó su atención. «Tú, ven aquí», ordenó, señalándola con su bastón. Sara se acercó, manteniendo los ojos bajos como había aprendido a hacer en el campo. «¿Te interesa mi trabajo?», preguntó Werner con una sonrisa torcida. «No, Herr Unterscharführer», respondió Sara en alemán perfecto. Su dominio del idioma pareció sorprender ligeramente a Werner. La mayoría de los prisioneros apenas podían balbucear algunas palabras. «¿Qué hacías en el campo?», preguntó repentinamente curioso. Trabajaba en la oficina administrativa Herr Unterscharfürer, registrando propiedades. Werner la estudió por un momento. «Bien, entonces tienes experiencia con números. A partir de ahora, tú llevarás el registro. Cada vez que alguien caiga, lo anotarás. Quiero cifras exactas». Le entregó una pequeña libreta y un lápiz. Era un gesto extraño, casi burocrático en medio del caos y la muerte.
pero perfectamente acorde con la mentalidad alemana de documentar incluso sus peores atrocidades. Sara tomó la libreta, reconociendo tanto el peligro como la oportunidad en esta tarea. Por un lado, la mantendría cerca de Werner, expuesta a su crueldad impredecible. Por otro, le proporcionaría una ligera protección. Mientras fuera útil, mientras llevara el registro, tendría valor para él. Comenzarás con un recuento de cuántas han muerto desde Auschwitz, ordenó Werner. Pregunta a los otros guardias si es necesario. Sara asintió y comenzó su macabra contabilidad. Con cada nombre que anotaba, silenciosamente añadía los detalles imaginarios que había estado asignando mentalmente. No era solo mujer, aproximadamente 50 años, sino Rebecca Stern, profesora de música, coleccionista de partituras antiguas. Era su propia forma de resistencia, invisible para Werner, pero vitalmente importante para la humanidad de Sara. No podía salvarlas, pero podía recordarlas. Podía negarles a los nazis la victoria final de reducir a estas mujeres a meros números. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, Elsa Weiss continuaba su propia lucha por la supervivencia. El tren hacia Mauthausen avanzaba lentamente por las vías congestionadas del Reich en desintegración. Los bombardeos aliados habían destruido secciones enteras de las líneas ferroviarias, obligando a frecuentes desvíos y largas esperas en vías secundarias. Dentro del vagón, las condiciones eran apocalípticas. El hacinamiento extremo significaba que nadie podía sentarse. Los prisioneros permanecían de pie, apretados unos contra otros tan firmemente que cuando alguien moría, el cuerpo quedaba atrapado en posición vertical, sostenido por la presión de los cuerpos circundantes. El frío era tan intenso que el aliento se congelaba en cristales de hielo sobre las paredes del vagón. La falta de sanitarios obligaba a los prisioneros a hacer sus necesidades donde estaban, creando un suelo resbaladizo de excrementos congelados y semilíquidos. No había comida, no había agua, excepto la nieve que lograban recoger a través de pequeñas grietas en las paredes del vagón. En esas condiciones, la muerte continuaba su cosecha. De los 107 prisioneros que habían subido al vagón de Elsa en Botzisław, 28 murieron durante las primeras 24 horas del viaje. En estas circunstancias extremas emergieron jerarquías espontáneas. Un hombre llamado David Weitzman, exabogado de Budapest, de unos 50 años, asumió cierto liderazgo informal. Con voz calma y autoridad natural, organizaba turnos para que los más débiles pudieran apoyarse contra las paredes del vagón, asegurándose de que los pocos trozos de nieve recolectados fueran compartidos equitativamente. «Sobreviviremos esto», repetía como un mantra. «Hemos sobrevivido lo peor. Esto no nos matará». Para Elsa, estas palabras eran a la vez irritantes y reconfortantes. Irritantes porque parecían una negación absurda de la realidad que los rodeaba. Personas muriendo por docenas, condiciones imposibles. Reconfortantes porque, contra toda lógica, Elsa quería creerlas. Durante la segunda noche del viaje, el tren se detuvo en una estación pequeña cerca de la frontera austroalemana. Los vagones permanecieron cerrados, pero a través de las grietas, los prisioneros podían ver los andenes iluminados. Civiles alemanes esperaban otros trenes, algunos mirando con curiosidad hacia los vagones de carga. Una mujer joven se acercó, aparentemente intrigada por los sonidos que emanaban del vagón. Toses, gemidos, ocasionales gritos de dolor. Un guardia de las SS le gritó que se alejara, pero no antes de que ella viera, a través de una grieta, los rostros esqueléticos de los prisioneros apretados contra la madera. Elsa observó cómo la expresión de la mujer pasaba de la curiosidad al shock, luego al horror y finalmente a algo más complejo, una mezcla de negación y vergüenza. La mujer se alejó rápidamente, uniéndose a un grupo de civiles que parecían determinados a no mirar hacia los vagones, a no reconocer lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. «Ellos saben», murmuró alguien detrás de Elsa. «Siempre han sabido». El tren permaneció detenido durante casi 8 horas. Durante ese tiempo, nadie vino a abrir los vagones, nadie ofreció agua o comida, nadie verificó cuántos prisioneros habían muerto. Para las SS, los ocupantes de esos vagones ya no eran seres humanos que necesitaban sustento, sino mercancía siendo transportada de un lugar a otro. Finalmente, con una sacudida violenta que envió a varios prisioneros debilitados al suelo, el tren reanudó su marcha. Aquellos que cayeron y no pudieron levantarse fueron pisoteados, no por crueldad, sino por la imposibilidad física de moverse en el espacio atestado. Elsa se encontró presionada contra el hombro de un hombre joven que no había notado antes. Tenía quizás 20 años, con ojos hundidos, pero sorprendentemente vivos. Su cabeza estaba completamente rapada, como la de todos los prisioneros, pero Elsa pudo notar que sus cejas eran rubias, casi blancas contra su piel gris. «Me llamo Nathan», dijo el joven con un acento que Elsa identificó como holandés, «de Ámsterdam.
Elsa, de Praga. Era una introducción absurdamente formal dadas las circunstancias, pero reflejaba una necesidad humana fundamental, la de conectar, la de ser reconocido como individuo incluso en medio del anonimato forzado. ¿Cuánto tiempo en Auschwitz?, preguntó Nathan. 3 años. ¿Tú? 2 años. Primero Westerbork, luego Auschwitz-Monowitz. Trabajaba en la fábrica de Buna. La fábrica de Buna Werke, parte del complejo industrial IG Farben, era conocida por sus condiciones brutales. Los prisioneros asignados allí raramente sobrevivían más de unos meses debido al trabajo agotador y la exposición a químicos tóxicos. ¿Qué hacías antes?, preguntó Elsa, intentando mantener la conversación, mantener algo de normalidad. Estudiaba medicina, respondió Nathan. Primer año cuando los alemanes llegaron a Holanda. Yo estudiaba literatura, dijo Elsa. Quería ser profesora. Lo serás, afirmó Nathan con una certeza que sorprendió a Elsa. Cuando esto termine, enseñarás y yo curaré. Volveremos a ser personas, no números. Elsa no respondió. La esperanza era un lujo peligroso, algo que podía quebrarse fácilmente dejando solo desesperación. Era más seguro vivir momento a momento, sobrevivir un día más, sin pensar en futuros improbables. El tren continuó avanzando durante 3 días más, deteniéndose frecuentemente debido a los ataques aéreos aliados o problemas en las vías. Cada parada prolongada significaba más muertes en los vagones herméticos. Cuando finalmente llegaron a Mauthausen el 13 de febrero de 1945, solo 58 personas seguían con vida en el vagón de Elsa. Mauthausen, situado en la Alta Austria cerca del Danubio, tenía la reputación de ser uno de los campos más brutales del sistema concentracionario nazi. Clasificado como campo de categoría 3-0, estaba destinado a la aniquilación mediante el trabajo de sus prisioneros. La cantera de granito adyacente al campo era especialmente temida. Los prisioneros debían cargar bloques de piedra de hasta 50 kilogramos, subiendo los 186 escalones de la muerte. Una escalera empinada tallada en la roca. Cuando los vagones fueron finalmente abiertos, los guardias de Mauthausen contemplaron con disgusto la masa de cuerpos, vivos y muertos, que emergía a la luz del día. Los prisioneros, cegados por la primera luz natural que veían en días, tambaleaban como si estuvieran ebrios. Muchos no podían mantenerse en pie después de tantos días forzados a estar de pie. «Formen filas de 5», ordenaban los guardias en alemán, golpeando a quienes se movían demasiado lento. Elsa buscó a Nathan entre la multitud confusa, pero lo perdió de vista cuando los guardias comenzaron a separar hombres y mujeres. Nunca volvería a verlo, aunque años después descubriría que había sobrevivido y regresado a Ámsterdam, donde completó sus estudios de medicina y se especializó en tratar a sobrevivientes del Holocausto. Las mujeres fueron conducidas a un barracón separado del campo principal. Mauthausen había sido originalmente un campo exclusivamente masculino, pero la afluencia de evacuados de los campos orientales había obligado a la administración a improvisar secciones para mujeres. El barracón al que Elsa fue asignada estaba diseñado para albergar 200 personas. Cuando llegó el transporte desde Auschwitz, más de 800 mujeres fueron hacinadas en el espacio. Las literas de 3 niveles estaban tan atestadas que 6 o 7 mujeres compartían cada plataforma diseñada para 2 personas como máximo. La llegada a un nuevo campo significaba pasar nuevamente por el proceso de registro y clasificación. En circunstancias normales, esto habría incluido duchas, desinfección, entrega de uniformes, asignación de números. Pero en febrero de 1945, con el Reich colapsando y el caos administrativo imperante, el proceso fue abreviado y desorganizado. Las mujeres fueron obligadas a desnudarse en el patio, a pesar del frío intenso, mientras guardias femeninas de las SS las inspeccionaban en busca de objetos de valor ocultos. Luego fueron conducidas a las duchas, donde para sorpresa de muchas, realmente salió agua, fría y con poca presión, pero agua al fin. Para las prisioneras que habían sobrevivido años en Auschwitz, el miedo a las duchas estaba profundamente arraigado. Todas conocían la verdadera función de algunas duchas en Birkenau. Cuando el agua comenzó a fluir, un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. Elsa sintió el agua fría golpear su cuerpo esquelético y por un breve momento experimentó algo cercano al placer. El agua arrastraba capas de suciedad acumulada durante la marcha y el viaje en tren. Se frotó la piel vigorosamente, intentando eliminar no solo la mugre visible, sino la sensación de muerte que impregnaba cada poro. Después de la ducha, las mujeres recibieron uniformes. No los típicos trajes a rayas de los campos, sino ropa civil confiscada a prisioneros anteriores o civiles. Elsa recibió un vestido marrón demasiado grande que olía a humedad y químicos de desinfección y un par de zuecos de madera que le provocaron ampollas desde el primer día.
La alimentación en Mauthausen era incluso peor que en Auschwitz durante los últimos meses. Una ración diaria consistía en 200 gramos de pan negro, a menudo mohoso, y 1 litro de sopa, agua caliente con trozos ocasionales de nabo, patata o, en días especialmente afortunados, pequeños fragmentos de grasa animal. En estas condiciones, la tasa de mortalidad era astronómica. De las aproximadamente 800 mujeres que llegaron con Elsa, más de 200 murieron durante las primeras 2 semanas. La disentería, el tifus y la simple inanición reclamaban vidas cada día. Sin embargo, había algo diferente en Mauthausen en comparación con Auschwitz. Los guardias, aunque aún brutales, parecían distraídos, menos metódicos en su crueldad. Corrían rumores de que los americanos avanzaban desde el oeste, de que la guerra estaba llegando a su fin. La incertidumbre creaba grietas en el sistema, pequeños espacios donde la humanidad podía ocasionalmente filtrarse. Una guardia femenina de las SS, Johanna Lancer, mostraba a veces pequeños gestos de compasión cuando sus superiores no observaban. No era bondad genuina, sino cálculo. Lancer, como muchos guardias, comenzaba a preocuparse por su propio destino después de la guerra. Estos pequeños actos de generosidad eran su seguro, su futura defensa. Yo ayudé cuando pude. Para Elsa y otras prisioneras, sin embargo, la motivación detrás de estos actos importaba poco. Un pedazo extra de pan, la oportunidad de descansar durante unos minutos sin ser golpeada, una manta adicional para las más enfermas. Estas pequeñas mercies significaban la diferencia entre la vida y la muerte. A mediados de marzo, Elsa fue asignada a un comando de trabajo en la lavandería del campo. Era una tarea relativamente privilegiada en comparación con la cantera o las fábricas. El trabajo era físicamente exigente, grandes calderos de agua hirviendo, sábanas y uniformes empapados que pesaban varias veces su propio peso, pero se realizaba en interiores, protegida del clima implacable. Además, la lavandería ofrecía oportunidades invaluables. A veces, pedazos de comida quedaban en los bolsillos de los uniformes de los guardias. Las prisioneras que clasificaban la ropa los encontraban y compartían discretamente estos tesoros. Ocasionalmente, un periódico o fragmentos de uno aparecían entre las pertenencias personales, proporcionando vislumbres del mundo exterior, noticias sobre el avance aliado. Fue en uno de estos pedazos de periódico que Elsa leyó sobre la caída de Colonia ante las fuerzas americanas. La noticia, aunque censurada y distorsionada por la propaganda alemana, dejaba claro que el Reich estaba en sus últimos días. Las tropas aliadas avanzaban desde todas direcciones, apretando el cerco alrededor de lo que quedaba de Alemania. Esta información circuló rápidamente entre las prisioneras, transmitida en susurros durante los recuentos, codificada en conversaciones aparentemente inocuas. La esperanza, tan peligrosa pero tan necesaria, comenzaba a florecer. El 5 de mayo de 1945, Elsa estaba clasificando uniformes cuando escuchó disparos fuera del edificio de la lavandería. No era inusual oír disparos en el campo. Ejecuciones, guardias practicando tiro, a veces incluso soldados borrachos disparando al aire. Pero había algo diferente en el patrón de estos. Venían de múltiples direcciones, no de la zona de ejecución habitual. Las prisioneras intercambiaron miradas nerviosas, sin atreverse a hablar. La supervisora de la lavandería, una capo polaca llamada Marta, desapareció de repente, abandonando su puesto sin dar órdenes. Esto nunca había sucedido antes. Los disparos continuaron, más intensos ahora, claramente fuego de armas automáticas. Luego, un sonido nuevo. Motores de vehículos pesados, muchos de ellos, acercándose al perímetro del campo. «Son los americanos», susurró alguien, pero nadie se atrevió a creerlo completamente. Habían vivido con falsas esperanzas durante tanto tiempo que la verdadera liberación parecía un concepto abstracto, algo que le ocurría a otras personas en otras vidas. Entonces escucharon gritos, no los habituales gritos de dolor o miedo, sino algo diferente. Gritos de júbilo, exclamaciones en múltiples idiomas. Y luego, la puerta de la lavandería se abrió de golpe. Un hombre joven con uniforme que Elsa no reconoció apareció en la entrada. No era el negro de las SS ni el gris de la Wehrmacht, sino un uniforme de color oliva con insignias y parches que le resultaban desconocidos. El hombre sostenía un rifle, pero lo llevaba apuntando hacia el suelo, no hacia ellas. «You're free», dijo en inglés. Luego repitió en alemán mal pronunciado, «Sie sind frei». «Están libres». Las palabras parecían carecer de sentido, como si estuvieran en un idioma que Elsa no comprendía completamente. Libre. ¿Qué significaba eso después de 3 años en los campos? ¿Cómo se sentía la libertad cuando el cuerpo estaba tan debilitado que apenas podía mantenerse en pie? Las prisioneras permanecieron inmóviles, mirando al soldado con desconfianza. Años de condicionamiento las habían enseñado a temer cualquier cambio, cualquier nueva situación. Incluso la libertad daba miedo cuando la esclavitud se había convertido en lo familiar.
El soldado, un teniente del ejército estadounidense, como Elsa descubriría más tarde, pareció comprender su confusión. Bajó su rifle completamente, lo apoyó contra la pared y levantó ambas manos en un gesto universal de paz. «Food is coming», dijo. «Doctors? Help». Señaló hacia afuera, donde más vehículos llegaban al campo. Lentamente, con cautela infinita, las prisioneras comenzaron a moverse hacia la puerta. Elsa se quedó atrás, su mente incapaz de procesar completamente lo que estaba ocurriendo. Había sobrevivido. Contra todas las probabilidades, contra la maquinaria de muerte más eficiente jamás creada por el hombre, había sobrevivido. Cuando finalmente salió de la lavandería, el sol la cegó momentáneamente. Mayo en Austria era cálido, el cielo despejado de un azul que parecía imposible después de tantos días grises. El campo estaba en caos, prisioneros corriendo en todas direcciones, algunos abrazándose, otros arrodillados en el suelo llorando. Guardias de las SS siendo desarmados y arrestados por soldados americanos. Vehículos militares atravesando las puertas abiertas del campo. Un médico militar se acercó a Elsa, hablando en inglés y luego en alemán, entrecortado cuando ella no respondió. Le ofreció agua de una cantimplora limpia, no el líquido turbio al que estaba acostumbrada, sino agua clara, fresca, sin el sabor metálico de la enfermedad y el miedo. Bebió lentamente, sabiendo por experiencia que consumir demasiado rápido después de tanta privación podía ser fatal. El médico asintió con aprobación y le entregó una manta. No el harapo fino y raído del campo, sino algo grueso, limpio, que olía a jabón en lugar de a muerte. En los días siguientes, Elsa experimentaría muchas primeras veces. La primera comida real, una sopa espesa con carne real, no los misteriosos fragmentos flotando en agua que habían llamado sopa durante años. El primer baño completo con jabón, la primera noche de sueño sin recuentos, sin gritos, sin el terror constante. También experimentaría el dolor indescriptible de la verdadera comprensión. Con cada día que pasaba, con cada noticia que llegaba del mundo exterior, la magnitud de lo ocurrido se hacía más clara. No solo su familia inmediata, sino toda su comunidad había desaparecido. Praga existía, pero la Praga que ella conocía, la ciudad de su infancia, sus amigos, sus vecinos, su mundo, ya no existía. 3 meses después de la liberación, cuando Elsa había recuperado suficientes fuerzas para viajar, regresó a Praga. Pesaba 45 kilogramos, aún gravemente desnutrida, pero lo suficientemente fuerte para mantenerse en pie sin ayuda, para caminar distancias cortas sin descansar. La ciudad estaba físicamente intacta, habiendo escapado a los bombardeos masivos que habían destruido tantas ciudades europeas. Pero para Elsa era un lugar irreconocible. Su antigua casa en el barrio judío ahora estaba ocupada por una familia alemana, que se negó a abrirle la puerta cuando llamó. Las sinagogas habían sido convertidas en almacenes, o simplemente abandonadas. Las calles tenían los mismos nombres, pero las personas que las recorrían eran extraños. Durante meses, Elsa vivió en un centro para personas desplazadas, el eufemismo oficial para los sobrevivientes sin hogar, sin familia, sin lugar al que regresar. Compartía una habitación con 3 mujeres polacas que habían sobrevivido a Ravensbrück. No hablaban de sus experiencias. No era necesario. El conocimiento estaba en sus ojos, en la forma en que se sobresaltaban ante ruidos fuertes, en cómo acumulaban pequeños trozos de pan bajo sus almohadas, aunque la comida era ahora abundante. Fue en este centro donde Elsa conoció a Daniel Rosen, un médico judío de Budapest que había sobrevivido a Dachau. Daniel trabajaba con la Cruz Roja, proporcionando atención médica a sobrevivientes. 20 años mayor que Elsa, llevaba las marcas de su propio sufrimiento con dignidad serena. Había perdido a su esposa e hijos en Auschwitz, pero se había sumergido en su trabajo, encontrando propósito en ayudar a otros sobrevivientes a recuperar su salud física, si no su paz mental. Daniel trató a Elsa por tuberculosis, desnutrición crónica y los efectos persistentes de la congelación que había sufrido durante la marcha. Durante las sesiones de tratamiento, comenzaron a hablar, primero sobre síntomas y medicamentos, luego sobre libros. Daniel tenía una pequeña biblioteca en su oficina que prestaba a pacientes, y finalmente sobre el futuro. «¿Qué harás cuando estés completamente recuperada?», le preguntó un día mientras escuchaba sus pulmones. Elsa había pensado mucho en esta pregunta. «América, creo. ¿No hay nada para mí aquí?». Daniel asintió. Muchos sobrevivientes sentían lo mismo. Europa estaba impregnada de recuerdos, fantasmas en cada esquina, ausencias imposibles de ignorar. «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Te quedarás en Praga?». «No», respondió después de una pausa. «He solicitado un puesto en Nueva York, en un hospital que trata específicamente a refugiados. Parto en 3 meses». Elsa sintió una punzada inesperada de pérdida.
Daniel se había convertido en un ancla en su nuevo mundo inestable, alguien que entendía sin necesidad de explicaciones. «Podrías venir», añadió él casualmente, como si no fuera una propuesta que cambiaría el curso de sus vidas. «Como mi asistente, al principio. El hospital necesita personas que hablen múltiples idiomas». 3 meses después, Elsa Weiss abordó un barco en Cherburgo con destino a Nueva York. Llevaba todas sus posesiones en una pequeña maleta proporcionada por la Cruz Roja: 2 vestidos, ropa interior, un abrigo, un par de zapatos y una fotografía familiar rescatada de un archivo en Praga, la única imagen que quedaba de sus padres y su hermano. Daniel la esperaba en el muelle de Nueva York, un rostro familiar en un mar de extraños. No era amor, todavía no, sino algo igualmente poderoso: comprensión mutua, respeto, la certeza compartida de que el pasado siempre estaría presente, pero no tenía por qué definir el futuro. Se casaron 6 meses después, una ceremonia pequeña en una sinagoga del Lower East Side. Ninguno tenía familia presente, pero estaban rodeados por una nueva comunidad. Otros sobrevivientes, colegas del hospital, vecinos que habían acogido a estos extranjeros con una generosidad que aún sorprendía a Elsa. En los años siguientes, Elsa estudió en la Universidad de Columbia, obteniendo finalmente el título en literatura que la guerra le había arrebatado. Comenzó a enseñar en una escuela secundaria en Brooklyn, especializada en educar a hijos de inmigrantes y refugiados. Nunca habló públicamente sobre sus experiencias hasta 1978. Durante décadas, mantuvo su pasado encerrado en un compartimento mental, al que rara vez accedía voluntariamente. Sus estudiantes la conocían como la señora Rosen, la profesora exigente pero justa que insistía en que aprendieran a expresarse con precisión y claridad, que trataba los libros con reverencia casi religiosa. Solo Daniel conocía los detalles completos de lo que había sobrevivido, y solo porque él había vivido su propio infierno. Entre ellos, no eran necesarias las explicaciones sobre las pesadillas que ocasionalmente los despertaban, sobre por qué ambos mantenían siempre comida extra escondida en la casa, sobre la razón por la que Elsa nunca podía soportar tener frío. Sus 3 hijos, Sara, Thomas y Rebecca, crecieron sabiendo que sus padres habían sobrevivido los campos, y que no tenían abuelos ni tías ni tíos, pero los detalles específicos permanecieron nebulosos hasta que fueron adultos. Elsa no quería que la sombra de su pasado oscureciera sus infancias. Fue Sara, la mayor, quien finalmente convenció a Elsa para compartir su testimonio. Para entonces, Sara era historiadora, especializada en el Holocausto. «Tus experiencias no son solo tuyas, mamá», argumentó. «Son historia, y si no las registramos, una parte crucial de esa historia se perderá». Así que, a los 56 años, Elsa Weiss Rosen se sentó frente a una cámara de video y habló durante 7 horas seguidas, describiendo cada detalle que podía recordar sobre Auschwitz, sobre la Marcha de la Muerte, sobre los vagones de tren, sobre Mauthausen. Habló de Miriam, de Jacob, de Nathan y de docenas de otros que habían desaparecido en el abismo. «Lo que más recuerdo», dijo hacia el final de la entrevista, «no son los horrores ni los muertos. Lo que recuerdo es aquel guardia joven que me dio pan, la mujer polaca que me ofreció caldo, las canciones que cantamos mientras marchábamos, pequeños momentos de humanidad en medio del infierno más absoluto. Eso es lo que me mantuvo viva». La entrevista formó parte del proyecto de Historia Oral del Holocausto de la Universidad de Yale y posteriormente fue incluida en los archivos del Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos en Washington, D.C. Cuando Elsa murió en 2012, a los 90 años, su obituario en el New York Times la describió como educadora, sobreviviente y testigo. Su testimonio había sido utilizado en docenas de libros, documentales y programas educativos. Sus palabras habían ayudado a dar forma a la comprensión colectiva de uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. Para aquellos que la conocieron personalmente, sus hijos, sus 7 nietos, sus estudiantes a lo largo de 4 décadas de enseñanza, Elsa representaba algo más que su supervivencia. Representaba la posibilidad de reconstruir una vida significativa después de haber presenciado lo peor que los seres humanos pueden hacer. «Mi madre nos enseñó que recordar es necesario», dijo Rebecca en su funeral, «pero que vivir es un acto de resistencia aún más poderoso. Cada libro que leyó, cada estudiante que inspiró, cada momento de alegría que experimentó, todo eso fue su victoria final sobre aquellos que intentaron reducirla a un número». En cuanto a Franz Müller, el teniente de las SS, que había supervisado meticulosamente la muerte de miles durante la marcha desde Auschwitz, su historia tuvo un final muy diferente. Tras huir a Austria, Müller utilizó documentos falsos proporcionados por la red Odessa, organización de antiguos miembros de las SS, para crear una nueva identidad como Franz Weber,
supuestamente un funcionario civil desplazado por los bombardeos de Dresde. Durante 18 años vivió una vida tranquila en Linz, trabajando como contable en una fábrica de papel, casándose con una mujer austriaca que aparentemente nunca cuestionó las inconsistencias en su historia personal, y criando 2 hijos que nunca supieron la verdad sobre su padre. Müller podría haber vivido el resto de su vida en este anonimato autoimpuesto si no fuera por un encuentro casual en 1963. Un exprisionero de Auschwitz, llamado Simon Wiesenthal, que había dedicado su vida a rastrear criminales nazis fugitivos, recibió una fotografía anónima de un hombre en Linz que se parecía notablemente a un oficial de las SS, recordado por su meticulosa documentación durante las marchas de la muerte. Wiesenthal inició una investigación discreta. Durante meses recopiló testimonios de sobrevivientes, comparó fotografías y finalmente encontró la pieza definitiva del rompecabezas, la libreta original de Müller, conservada en los archivos soviéticos, con su caligrafía distintiva y metódica. El 19 de julio de 1963, Franz Müller fue arrestado mientras salía de su trabajo. No ofreció resistencia. Según testigos, su única reacción visible fue pedir que no se informara a su familia hasta que pudiera explicarles personalmente la situación, una consideración que nunca había mostrado hacia las familias que había destruido. Extraditado a Polonia para enfrentar juicio, Müller mantuvo la misma actitud burocrática y desapegada que había exhibido durante la guerra. No negó los hechos presentados contra él. La evidencia documental era abrumadora, sino que insistió en que simplemente había cumplido órdenes, que era un engranaje en la máquina, sin autoridad real para cambiar los eventos. El juicio se extendió por 7 meses, con más de 80 sobrevivientes testificando sobre las atrocidades cometidas durante la marcha desde Auschwitz. La propia libreta de Müller, con sus anotaciones detalladas de muertes, selecciones y ejecuciones, constituyó la evidencia más condenatoria. El tribunal rechazó categóricamente su defensa de cumplimiento de órdenes. La sentencia, leída el 3 de marzo de 1964, fue inequívoca. Culpable de crímenes contra la humanidad, condenado a cadena perpetua. Müller pasó los siguientes 18 años en la prisión de Barcewo en el norte de Polonia. Según los guardias, fue un prisionero modelo, obediente, ordenado, meticuloso en el cumplimiento de las reglas. Las mismas características que lo habían hecho un eficiente administrador de muerte lo convirtieron en un recluso que nunca causaba problemas. Murió de cáncer de pulmón en 1982, a los 72 años, sin haber expresado jamás remordimiento por sus acciones. Su único comentario registrado sobre su papel en el Holocausto, hecho a un sacerdote católico que visitaba la prisión, fue revelador. Yo simplemente mantenía registros. Otros decidían quién vivía o moría. Esta incapacidad de reconocer su propia agencia moral, esta abdicación de responsabilidad personal, reflejaba la mentalidad que había permitido a miles de hombres comunes convertirse en engranajes voluntarios de la maquinaria genocida nazi. Los documentos de Müller, su libreta, sus informes oficiales, sus cartas personales confiscadas durante su arresto, se convirtieron en piezas importantes de evidencia histórica. Proporcionaron a los investigadores una visión íntima del funcionamiento interno de las marchas de la muerte, de la mentalidad burocrática que transformaba el asesinato masivo en simples números en una página. Estos registros, junto con los testimonios de sobrevivientes como Elsa Weiss, ayudaron a los historiadores a reconstruir uno de los capítulos finales y menos documentados del Holocausto. Las marchas de la muerte representaron la última fase del genocidio nazi, llevada a cabo incluso cuando la derrota militar era inevitable, revelando que el compromiso con el exterminio superaba cualquier consideración estratégica o militar. A diferencia de otros aspectos del Holocausto, las marchas no ocurrieron en instalaciones diseñadas específicamente para el asesinato masivo, sino a plena vista de civiles alemanes y polacos. Miles de personas comunes presenciaron el estado de los prisioneros, la brutalidad de los guardias, las ejecuciones al borde del camino. Después de la guerra, muchos civiles alemanes y austriacos afirmaron no haber sabido sobre los campos o el exterminio sistemático de judíos y otros grupos. Las marchas de la muerte desmentían categóricamente esta pretensión de ignorancia. La evidencia del genocidio había marchado literalmente frente a sus ventanas, había atravesado sus pueblos, había muerto en sus carreteras. Esta confrontación forzada entre la sociedad civil y las víctimas del régimen que muchos habían apoyado o tolerado representó un momento crucial en la historia del Tercer Reich. Para algunos testigos, fue una revelación horrorosa que quebró su fe en el nazismo. Para otros, fue algo que eligieron no ver, cerrando persianas y puertas tanto literal como metafóricamente.
Hoy, pequeños monumentos marcan algunas de las rutas de las marchas de la muerte a través de Polonia, Alemania, Austria y la República Checa. Cruces, placas conmemorativas, a veces simples montones de piedras colocadas por manos anónimas, marcadores de un sufrimiento que no debe ser olvidado. Cada año, grupos de estudiantes, historiadores y descendientes de sobrevivientes recorren estas rutas como peregrinación educativa. Caminan por los mismos caminos, pero con abrigos cálidos, zapatos adecuados, comida en sus mochilas y la certeza de refugio al final de la jornada. Todas las cosas que fueron negadas a quienes marcharon forzadamente en 1945. Durante estas caminatas conmemorativas, los participantes a menudo leen en voz alta testimonios de sobrevivientes como el de Elsa Weiss, intentando comprender lo incomprensible, recordar a los olvidados, honrar a quienes resistieron con el simple acto de no rendirse, de seguir poniendo un pie delante del otro cuando todas las fuerzas físicas y espirituales habían sido agotadas. Porque en última instancia, esa es quizás la lección más importante de las marchas de la muerte, que incluso en las circunstancias más extremas, cuando la humanidad parece completamente ausente, pueden surgir actos de resistencia, gestos de compasión, momentos de dignidad que afirman nuestra humanidad compartida frente al horror absoluto. Como Elsa diría, décadas después, recordando no solo el sufrimiento, sino también los pequeños actos de bondad que había presenciado. Incluso en la oscuridad más profunda, la chispa de nuestra humanidad nunca se extingue por completo, y mientras esa chispa viva, existe esperanza.